Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes señoritas. Muy buenas tardes con todos. Espero que me logren escuchar. A ver, un momentito. Ahorita les voy a... Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Les voy a mostrar, ¿no? La clase un momentito. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Cindy Cubas, presente. Estoy compartiendo mi pantalla. Muy buenas tardes. Espero que estén logrando visualizar, jóvenes y señoritas. Sí se ve bien, profesora. Sí se ve. Bien. Vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos, ¿no?, al Colegio SANE. El área que ya vamos a realizar es de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a regla de 3. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones, ¿no? En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, porque todas las clases están siendo grabadas, para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase, y también para aquellos sus compañeros, ¿no?, que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan visualizar la clase. Segundo lugar, ¿no?, la indicación es que ustedes tienen que ir participando, para lo cual tenemos que ir activando, ¿no?, nuestro micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. O también su participación lo pueden realizar a través del chat. Para ello, espero que estén logrando ingresar, ¿no?, con sus propios nombres, me refiero a nombres, o sea, apellidos completos, ¿no?, para lo cual tener en cuenta, ¿no?, cuando ustedes van participando. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro nombre, indiquen a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, la última indicación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a realizar. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En primer lugar, vamos a ir viendo los saberes previos, ¿no? Lo que es la magnitud matemática es aquella o cuyo cambio se refiere a aumento o disminución, se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. En las magnitudes proporcionales, o sea, son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional. Ahora vamos a ir indicando, ¿no?, lo que es la regla de 3. En primer lugar, vamos a indicar de manera general, ¿no? Se divide en dos partes, o sea, vamos a tener la regla de 3 simple, y ese simple se subdivide en lo que es directa y lo que otro es inversa. Y vamos a tener otro, la regla de 3 compuesta. Por eso les indicaba, ¿no?, la regla de 3 se va a dividir, en este caso se divide en dos partes, lo que es simple y lo que es compuesta. Ahora, lo que es simple se subdivide en directa y lo que es inversa. Para que ustedes sepan, ¿no?, y puedan ir diferenciando, ¿no?, cuál de ellos vamos a realizar, ¿no? Para la resolución de los ejercicios tienen que saber lo siguiente. Cuando les habla de simple, ya sea en directo o inversa, simplemente vamos a ir indicando dos magnitudes. Ahora, cuando es compuesta va a tener que aparecer más de dos magnitudes, ¿no? Puede ser 3 magnitudes, 4 magnitudes, depende de las magnitudes. Y para ello, pues, nos vamos a ir indicándoles detalladamente, ¿no? En primer lugar, la regla de 3 simple. Es aquella, ¿no?, donde se aplica cuando en el problema, o sea, participan dos magnitudes. Estas se dividen en dos tipos. Tenemos la regla de 3 simple directa y lo que es la regla de 3 simple inversa. En primer lugar, vamos a ir viendo la regla de 3 simple directa. Se usa cuando las dos magnitudes, o sea, son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas dice aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir proporcionalmente. Lo que quiero indicarles es lo siguiente.
Como son dos magnitudes, la primera magnitud está aumentando, la segunda magnitud también va a tener que aumentar. Si tenemos otra condición, ¿no? Si la primera magnitud está disminuyendo, la otra magnitud también va a tener que disminuir. Y eso se llama la regla de 3 simple directa. Ahí vamos observando, ¿no? La magnitud 1, magnitud 2. En la magnitud 1 se nos van a dar condiciones. Vamos a tener A, en la magnitud 2 es la B. Otra condición, en la magnitud 1 vamos a tener C y en la magnitud 2 vamos a tener X. Según la definición nos dice lo siguiente, ¿no? Si una de las magnitudes aumenta, entonces en la otra magnitud también va a tener que aumentar. Si la otra magnitud disminuye, la otra magnitud también va a tener que disminuir. ¿Y cómo van a desarrollar? Una multiplicación en aspa. ¿Quiénes se van a multiplicar? A por X y luego lo van a igualar ¿con quién? Con C por B. De esa forma es que ustedes van a tener que desarrollar la regla de 3 simple directa. ¿Ya? O nunca olvidarse lo que vamos indicando. Si aumenta, el otro aumenta. Si otro disminuye, el otro va a tener que disminuir. Es muy importante que de esa forma ustedes van a tener que ir analizando, ¿no? En el ejercicio, unos ejemplos que se puedan ir presentando. Para poder entender, ¿no? La regla de 3 simple directa, vamos a ir viendo el ejemplo. Nos dice lo siguiente, si 12 obreros hacen, dice 200 metros de una zanja. La pregunta dice lo siguiente, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Veamos, ¿no? En la resolución. En este caso, en primer lugar, ustedes tienen que ir indicando las magnitudes. ¿Y cómo van a sacar esas magnitudes? De acuerdo a lo que les va indicando o repitiendo. Por ejemplo, acá nos va indicando hay 12 obreros y acá también nos habla de obreros. ¿Qué más? Metros de una zanja, o pueden poner metros de zanja nomás, ¿no? Y también acá, bueno, les habla de metros, ¿no? Y esas palabras, o sea, que se van repitiendo, esas son las magnitudes que ustedes tienen que sacar. La primera magnitud, vamos a decir el número de obreros, y la otra magnitud va a ser metros de zanja. Una vez ya indicado esas magnitudes, vamos a ir completando, pues, ¿no? En el primer lugar nos dice que 12 obreros, o sea, tenemos 12 obreros. ¿Cuántos metros de zanja realizan? 200 metros. Otro nos dice que 15 obreros, no se sabe cuántos metros de zanja van a tener que realizar. De acuerdo a las condiciones, ¿no? Según en la parte teórica que indicaba en la regla de 3 simple directa, ya hemos ido completando. Ahora lo único que nos va a quedar es ir analizando. Lo siguiente, estamos observando, ¿no? Al inicio había 12 obreros y luego estamos observando que hay 15 obreros. ¿Qué está sucediendo, jóvenes y señoritas? Está aumentando la cantidad de obreros. Quiere decir, está aumentando, lo consideramos con el signo más. Si está aumentando la cantidad de obreros, ¿no? Analizamos a ver cuando van a realizar metros de zanja, ¿qué va a suceder? ¿Va a tener que aumentar o va a tener que disminuir? Cuando en una Aumentar, obra, Miss. cuando en una obra tenemos más obreros, va a tener que realizarse más metros de zanja. O sea, de esa forma ustedes tienen que ir analizando. ¿Por qué lo analizamos de esa forma? Es que acá nosotros tenemos, mira, tenemos simplemente la variable X y no sabemos si aumenta o disminuye un poquito, que hace dudar, ¿no? Pero ustedes tienen que ir analizando, ¿no? Entonces, si está aumentando la cantidad de obreros, entonces en la cantidad de metros de zanja que van a realizar también va a tener que ir aumentando. Entonces, de esa forma tienen que ir analizando. Por eso ahí estoy poniendo aumenta en el número de obreros y en metros de zanja también aumenta. Y eso pues es la solución que se realiza por la regla de 3 simple directa.
¿Y cómo vamos a desarrollar? Una multiplicación en aspa. Vamos a tener que multiplicar en aspa. ¿Por qué les hago analizar de esta manera? Es que nosotros, bueno, es fácil y sencillo cuando estamos bien en la parte teórica, o sea, nos indica, ¿no? La teoría de lo que se refiere a la regla de 3 simple directa y vemos un ejemplo. Pero ¿qué pasaría si ya nosotros estamos realizando ejercicios? No vamos a quizás saber diferenciar, pues, ¿no? ¿Cuál de ellos vamos a tener que desarrollar? Entonces, para ello es muy importante que ustedes tienen que analizar y recordarse, pues, ¿no? La parte teórica. Ya nunca olvidarse que en este ejemplo que se está realizando es la regla de 3 simple directa. ¿Cómo realizamos? Una multiplicación en aspa, porque uno de ellos está aumentando, el otro también está aumentando. Entonces multiplicamos en aspa, donde se va multiplicando 12x es igual a ¿quién? A 15 por 200. Seguimos desarrollando, 12x va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200 es 3000. ¿Qué hago luego? Este 12 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería x es igual a 3000 entre 12. ¿Y eso cuánto sale? X es igual a 250. 250 metros. ¿Por qué? Porque nos habla pues metros de zanja, ¿no? Entonces ahí vamos a decir que son 250 metros. Y déanse cuenta, ¿no? Para que si realmente ustedes han tenido que deducir, ¿no? De manera correcta, voy a ir indicándoles si estamos diciendo que X vale 250, ¿no? En la respuesta estamos encontrando que vale 250, miren qué sucede. Yo tenía anterior 200 metros y ahora tengo 250. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Y sí hemos puesto lo correcto, la condición, ¿no? Que está aumentando. Ya, entonces quiere decir, pues, que sí hemos desarrollado, ¿no? De manera correcta. Vamos continuando. Ahora vamos a ir viendo la regla de 3 simple inversa. Se usa cuando las magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Vamos a ir explicando, ¿no? Todo lo que nos indica en la parte teórica. En primer lugar, nos habla dos magnitudes. Ahí está, nos dice en la definición misma. Igual manera sucedió en lo que era la regla de 3 simple directa, también nos habla de dos magnitudes. Acá también, como es la regla de 3 simple inversa, también son dos magnitudes. Ahí están la magnitud 1, magnitud 2. Nos van a dar como datos, vamos a ir completando, pues, ¿no? En la magnitud 1 va a ser A, en la magnitud 2 B, en la magnitud 1 la C, y en la magnitud 2, pues, es la pregunta que nos van a ir pidiendo, que en este caso sería X. Nos está indicando lo siguiente, ¿no? Nos dice, si la primera, o sea, en este caso la magnitud 1 aumenta, la otra magnitud va a disminuir. Ese es según la definición que nos indica. Déjense cuenta, miren, acá aumenta o disminuye indica. ¿Qué más dice? Disminuye, aumenta. Quiere decir, si uno de ellos está aumentando, el otro va a tener que disminuir. ¿Qué más? Si el otro disminuye, el otro va a tener que aumentar. ¿Por qué lo digo de esa manera? Es que acá la palabra proporcionalmente a eso se refiere. Si uno de ellos está aumentando, el otro va a disminuir. Si el otro disminuye, el otro va a tener que aumentar. ¿Y cómo se va a desarrollar? De manera directa. O sea, el A por B se va a multiplicar y lo vamos a igualar ¿con quién? Con la multiplicación de C por X. Ahí tenemos. A por B es igual a ¿quién? A C por X. De esa manera se desarrolla la regla de 3 simple inversa. Una vez indicado, ¿no? Ya la parte teórica vamos a ir viendo el ejemplo. Y analizar, pues, ¿no? Si realmente es cierto de acuerdo a la condición que nos indica. Ahí tenemos el ejemplo.
Dice lo siguiente, si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? Veamos en la resolución. En primer lugar, ustedes tienen que ir completando con las magnitudes. Nos habla de obreros, acá también tengo obreros que se repite. ¿Qué más? Nos habla de días. Y nos dice cuántos días nos está preguntando. Entonces, la primera magnitud va a ser obreros y la otra magnitud va a ser días. Vamos a ir indicando ahora. 12 obreros, ¿cuántos días lo realizan? En 20 días. Y nos dice 15 obreros, ¿en cuántos días lo realizarán? Es lo que nos está preguntando, lo que vamos a tener que hallar. Y vamos a ir analizando, pues, ¿no? Es como si yo quizás no supiera, ¿no? ¿Cuál de las reglas de 3 simple es? Pues, ¿no? ¿Será directa o es inversa? Entonces, para ello ustedes tienen que analizar. ¿Qué está sucediendo? Acá tenemos, miren, observamos. Al inicio tenía 12 obreros y ahora tengo 15 obreros. ¿Qué sucede? Está aumentando la cantidad de obreros. ¿Y qué va a suceder en la cantidad de días? Si está aumentando la cantidad de obreros, la cantidad de días va a tener que disminuir, ¿sí o no, jóvenes y señoritas? Sí va a tener que disminuir. ¿Es cierto o no es cierto lo que voy indicándoles? Sí, profesora. Sí es cierto, ¿no? Si tengo más obreros, va a tener que realizar en menos días, pues. Si hubiera tenido menos obreros, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera tenido que realizar en más días. De esa forma, pues, ¿para qué analizamos? Para que ustedes se den cuenta cuál de la regla de 3 simple van a desarrollar, si es inversa o es directa, ¿no? En este caso estamos viendo que es inversa. ¿Y cómo se desarrolla? Una multiplicación de manera directa. Multiplicamos 12 por 20 va a ser igual a ¿quién? A 15 por X. Multiplicando 12 por 20 sale 240 y el 15X va a bajar. ¿Qué hago luego? Ese 240 se va a dividir entre 15. ¿Y cuánto es esa división? Me sale X es igual a 10 y a 16 días. Y vamos a ver, pues, ¿no? Si realmente es cierto. Mira, nos ha salido X 16 días. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Yo tenía 20 días, ahora tengo 16 días. ¿Está menos, sí o no? Está en menos días. Y sí está cumpliendo. Entonces, quiere decir, el análisis que hemos realizado es la correcta, ¿no? Y de esa manera se va desarrollando. Así es que ustedes tienen que saber diferenciar, ¿no? Si es regla de 3 simple directa o es la regla de 3 simple inversa. Cuando es directa, ustedes en ambos casos, o sea, en ambas magnitudes, puede ser aumenta y el otro aumenta. El otro disminuye, el otro también va a disminuir, siempre en cuando es directa. Y cuando es inversa, uno de ellos va a aumentar, el otro va a disminuir. O quizás el otro, uno de ellos disminuye, el otro va a aumentar, ¿no? Y ustedes tienen que saber. Si es directa, una multiplicación en aspas. Si es inversa, de manera directa se multiplica. Recién estamos viendo, ¿no? La parte teórica. Ahora vamos a ir bien, ¿no? Ahora el segundo tipo de regla de 3, que en este caso es la regla de 3 compuesta. O sea, se utiliza cuando en el problema, o sea, participan más de 2 magnitudes. Vamos a tener en el método de resolución. Para su mejor comprensión, o sea, vamos a tener que ejemplificar a través de un problema modelo. En este caso, primero vamos a ir indicando los métodos, ¿no? Primero el método de los signos y el otro método que vamos a aprender es el método en aspa, lo más práctico, más sencillo, más fácil de poder ir desarrollando. El método de las rayas, ¿ya? Primero, o sea, vamos a ir viendo el método de los signos y el otro va a ser el método de las rayas. El método de las rayas es más fácil y sencillo de poder desarrollar. En ambos métodos, o sea, voy a ir desarrollando con el mismo ejemplo y se van a dar cuenta que sí sale la misma respuesta, ¿ya? En primer lugar, vamos a ir viendo el método de los signos. Dice, se debe tener
cuidado, ¿no?, en reconocer todas las magnitudes. Luego se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. ¿Qué más? Se compara cada una de las restantes con la incógnita para saber si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales con ella. Finalmente, dice es igual a la incógnita al valor que se encuentra en la parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores, dice, se invierten, y si son inversamente proporcionales, los valores se deben mantener. Ahí está el ejemplo, ¿no? Ese mismo ejemplo vamos a ir desarrollando con el otro método también. Ahí nos indica que 8 hombres, dice, hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres, dice, harán el doble de casa? En la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior. Tenemos ahí que sacar, pues, no todo lo que nos va indicando. En este caso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá nos habla, miren, nos habla hombres, nos habla de casas, nos habla de años, trabajando, horas diarias. ¿Cuántos hombres? Mira, repite de nuevo, hombres, ¿no? Está repitiendo hombres, repitiendo, ¿no? En este caso está repitiendo hombres. ¿Qué más nos habla? De casa también. ¿Por qué voy subrayando? Vamos subrayando para poder sacar sus magnitudes. ¿Ya? Por eso lo que voy indicando. ¿Qué más? En la mitad del tiempo anterior. O sea, el tiempo anterior se refiere a años. Trabajando 6 horas diarias, nos habla 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza, bueno, dureza también, con respecto al anterior. O sea, quiere decir que hay otra magnitud que es dureza. En este caso, miren, tan simplemente voy a borrar, por ejemplo, hombres, repite, casas también, esto también. O sea, tenemos que ir considerando hombre, casas, años, horas diarias y también dureza. Y ahí están, ¿ven? Las magnitudes. Ahí están hombres, casas, horas diarias, simplemente H / la D se escribe, años y dureza. Vamos completando. Nos habla de 8 hombres, realizan 8 casas. ¿En cuántas horas diarias? 3 horas diarias, en 8 años. Y como acá nos dice, bueno, antes del signo de pregunta no nos habla de dureza, pero acá nos dice, ofrece una dureza con respecto, o sea, ofrece una doble dureza con respecto a la anterior. Suponiendo, ¿no?, en el anterior que sea 1 y su doble sería pues 2. 1 por 2 es 2, ¿no? Ya completamos. Ahora nos dice cuántos hombres se va considerando X, no sabemos cuántos. ¿Qué más nos dice? Harán el doble de casas. Si en el anterior era 8 casas, el doble sería 16. ¿Qué más? En la mitad del tiempo anterior. Si el anterior tiempo era 8, la mitad va a tener que ser 4. ¿Qué más? Trabajando 6 horas diarias. Ahí está, 6 horas diarias. Luego vamos comparando, ¿no? Hombres y casas es directamente proporcional. Hombres y horas diarias, inversamente proporcional. Hombres y años es inversamente proporcional. Hombres y dureza es directamente proporcional. ¿Cómo vamos a saber diferenciar si es directa o es inversa? Cuando es directa, o sea, nosotros lo podemos ir visualizando, pues, ¿no? Ya sea casas, en este caso, ¿no? Podemos visualizar las casas y lo que es la dureza lo podemos ir palpando, ¿no? O puede ser palpando, observando, y eso se llama de manera directamente proporcional. Ahora, si vamos a decir, no, con hombres y horas diarias, o sea, nosotros no lo podemos, en este caso, visualizarlo así simple vista, pues no igual manera lo que son los años, ¿no? Simplemente lo hablamos o lo indicamos, ¿no? Y en ese caso, se llama inversamente proporcional. Luego, ¿qué van a realizar? Ahí está. Cuando es directamente proporcional, bueno, el primero, hombres, se va anotando lo mismo. Cuando es directamente proporcional,
vamos a tener que invertir de la otra magnitud, o sea, de la otra condición que nos indica, lo vamos a dividir entre la primera condición que nos dice. Por eso acá lo contrario se está poniendo 16 entre 8. Y si es inversamente proporcional, tal como observamos, primero el 3 y luego el 6, pues por eso se está dividiendo 3 entre 6. Igual manera sucede en años, 8 entre 4. Ahora en dureza, tenemos que hacer lo contrario, 2 entre 1. Por eso se está acá dividiendo 2 entre 1. Y simplemente ustedes tienen que ir desarrollándolo ahí, ¿no? Quizás sacando su mitad, su tercia, cuarta. Depende de las condiciones que vamos teniendo. En este caso voy a sacar cuarta. Cuarta de 16 es 4 y cuarta de 4 es 1. Luego yo multiplico 3 por 2 es 6. ¿Con quién voy a simplificar? Con ese 6. Con este 6. Luego simplifico el número 8 con este 8, ¿no? De acuerdo al color que se va observando. Y simplemente nos va a quedar lo siguiente, pues. El número 8 multiplicado por 4 y todo lo demás es 1. 8 por 4 dividido entre 1 sigue siendo 8 por 4. ¿Y eso cuánto es? O sea, operando vamos a tener que x ahí igual a 32. De esa forma es lo que se va desarrollando en la regla o el método que se ha tenido, el método de los signos, utilizando lo que es directamente proporcional y lo que es inversamente proporcional. Ahora vamos a desarrollar el método de las rayas. Ya, lo más recomendable es con este método de las rayas, que es más fácil y práctico, que pueden ir indicando, ¿no? Nos dice las magnitudes participantes se colocan según el siguiente orden. Y tenemos este esquema. Este esquema que se les va mostrando es simplemente ustedes que tienen que ir aprendiendo. ¿Por qué se llama el método de las rayas? Pues es que nosotros, de acuerdo, ¿no? En primer lugar, vamos a tener, en este caso, así. Vamos a venir, ¿no? Todas las condiciones que nos indican, luego vamos a bajar y multiplicamos con eso. Esa línea celeste que acabo de realizar, lo van a escribir antes del igual, ¿no? Escriben todos los datos, pero multiplicando. Luego ponen igual, luego la otra línea, ¿no? En este caso, esta línea ya. Toda la condición que les indica, con todo ello, van a tener que igualar, pues, ¿no? Y que también se va a tener que multiplicar. Por eso se llama el método de las rayas. Y teniendo en cuenta lo siguiente, que la letra P se refiere el que produce. ¿Quiénes son? Puede ser hombres, puede ser máquinas o animales. Cualquiera de ellos. En el ejemplo nos habla pues de hombres, ¿no? Quizás hay otro ejemplo, nos puede hablar máquinas, quizás hay otro ejemplo, nos puede hablar animales. Cualquiera de ellos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? El que ayuda, ¿no? Se refiere a la letra A. El que ayuda, ¿quiénes van a ser? Los rendimientos, la eficiencia y lo que es la habilidad. El tiempo, ¿no? Va a estar representado con la letra T, quienes van a ser años, meses, días. Ahí acá quizás, bueno, acá no les indica, puede ser horas, ¿ya? Puede ser horas diarias, quizás minutos, quizás segundos. Eso se refiere al tiempo. Ya, jóvenes señoritas, acá quizás no está escrito, pero yo les estoy indicando. Ya, que puede estar indicándonos horas, puede decirnos horas diarias, nos puede decir minutos, quizás segundos, ¿no? Que no va indicando. Pero ya acá en la clase estamos indicando lo que también eso se refiere el tiempo. Luego la letra O se refiere pues la obra. Y la obra es el trabajo que se está realizando. Ya, el trabajo que se está realizando es la obra. Finalmente, la letra C, lo que va en contra. Puede ser la dificultad, puede ser resistencia o puede ser dureza. A continuación vamos a ir viendo ese mismo ejemplo que se ha visto, ¿no? Por el método de los signos, pero vamos a desarrollar con el método ya de las rayas ese mismo ejemplo.
En el ejemplo nos habla pues de hombres, nos habla de horas diarias y también tener en cuenta en las condiciones que se vamos a tener que ir indicando. Por ejemplo, horas diarias es otro, años también es otro. Se lo vamos a tener que sacar, por ejemplo. Voy a anotarlo. Mira, por ejemplo, acá en el tiempo, acá nos dice un solo tiempo, ¿no? Puede ser años, puede ser horas diarias, ¿no? Pero en este caso pueden sacarlo así, por separado, ¿no? Como les hablo horas diarias, sacamos una magnitud, otra magnitud va a tener que ser años. Y si es que hay quizás minutos, igual, sáquenlo también. Pero tengan en cuenta que debe de estar antes de quién, antes de que hagan este aspa. ¿No? Y las casas es la obra pues que se está realizando y finalmente tenemos la dureza, que es lo que va en contra. Vamos completando, ¿no? Hombres nos dice 8 hombres en 3 horas diarias, en años son 8 años, 8 casas y una dureza. Acá ponemos X, el horas diarias es el doble, nos habla por acá. Bueno, acá nos dice tan solo 6 horas. Ahora, en acá, ¿qué sucede? Es la mitad del tiempo. Si yo tenía 8, la mitad sería 4. Si acá se está realizando 8 casas, en este caso es el doble, 8 por 2 es 16. Acá también es el doble, ¿no? De la dureza anterior. Si en la anterior era 1, su doble va a ser 2. Si acá ustedes lo ponen 2, acá su doble va a tener que ser 4, pues 2 por 2, 4. Si lo ponen 3, su doble sería 3 por 2, acá sería ya 6. Depende de cómo van considerando. Pero siempre se le considera, si es que nos dice doble del otro, ¿no? 1 y el otro pues va a tener que ser 2. Luego vamos a tener que escribir de acuerdo, ¿no? Primero escribimos el 8, luego lo multiplicamos por el 3, multiplicamos por el 8, luego multiplicamos por 16 y finalmente por 2. Escribimos el signo igual, y ahí escribimos X por 6, por 4. Ahora voy a subir, multiplico con el 8 y luego finalmente por el 1. Como en ambos lados, en este caso se están multiplicando, lo que tienen que realizar es lo siguiente, ¿no? Traten de simplificar, jóvenes y señoritas. Esa es la estrategia que ustedes tienen que ir realizando. Si ustedes, ¿no? Van multiplicando y luego lo dividen, un poco se van a ir demorando, ¿no? Para la resolución. Entonces, para ello, principalmente, ¿no? En este caso, ustedes traten de ir simplificando en ambos lados. Por eso es lo que se ha realizado, ¿no? Una simplificación en ambos lados. Voy a ir realizando. ¿Quién simplifico? En este caso voy a simplificar 8 y 8. ¿Quién más? De 16 voy a sacar su cuarta y de 4 también voy a sacar su cuarta. O sea, 16 entre 4 es 4 y 4 entre 4 es 1. Luego multiplico 3 por 2 es 6. ¿Con quién simplifico? Con el número 6. 6 y 6 me va a salir 1. ¿Me va quedando quién? Me va quedando en este lado el número 8 y el número 4. Del resto son unos. Y 8 por 4, ¿cuánto es? 32. Y acá X multiplicado por 1 sigue siendo X. Por eso acá estoy poniendo X es igual a 32. Si se han dado cuenta, este mismo ejemplo yo he desarrollado con el otro método, ¿no? En el anterior, que es el método de los signos, que también nos ha salido 32. Lo único donde varía es en esta parte, en las posiciones, que va a ir variando, y aparte también en el otro, el método de los signos, se ha ido utilizando en lo que es la directamente proporcional y lo que es inversamente proporcional. Pero en cambio, en este método de las rayas, lo que realizamos es una multiplicación, ¿no? En aspa, pero teniendo en cuenta en el orden, ¿no? De acuerdo, que tienen que ir ubicando. Por eso acá este método de las rayas, para que ustedes se recuerden, he vuelto a anotar nuevamente, para que así ustedes de esa manera se vayan familiarizando y tengan en cuenta, ¿no? El orden. Por ejemplo, recordarse, pues, ¿no? Que antes primero va a ser el PAT, ¿no? Y luego OC. La P se refiere produce, A ayuda, la T tiempo, la O es la obra y la C es lo que va en contra, ¿no? Y produce, pues nunca olvidarnos que son hombres, máquinas o puede ser animales.
respuesta puede ser rendimientos, eficiencia, habilidad. El tiempo, años, meses y días, nada más les indica acá. Pero nunca olvidarse que acá también está horas diarias, quizás horas, quizás minutos, segundos, ¿no? Ese es el tiempo. En la hora, pues, es el que se está realizando. Quizás las casas, quizás están construyendo, bueno, en este caso están construyendo casas, o puede ser sastres, depende, ¿no? De qué obra se va realizando. Y lo que va en contra está la dificultad, la resistencia y la dureza. Bueno, he vuelto a indicarles nuevamente para que ustedes se vayan familiarizando, ¿no? Y con este método es lo que vamos a ir desarrollando en los ejercicios que se puedan ir presentando. Ahora sí, dicho la parte teórica, vamos a ir viendo los ejercicios de aplicación. En primer lugar, acordarse, pues, ¿no? Que estamos viendo la regla de 3. De esa regla de 3 se divide en dos, uno simple y el otro compuesto. Ahora el simple se subdivide en ¿quién? En directa y lo que es inversa. En el simple, recordarnos pues que se va considerando simplemente, o sea, 2 magnitudes. Y cuando es compuesta, más de 2 magnitudes. Eso es lo que tienen que saber diferenciar. Tenemos ahí en el primer ejercicio, nos dice lo siguiente. 6 máquinas, dice, confeccionan 6 chompas en 6 minutos. ¿Cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? Mira, acá, mira, darnos cuenta que apareció la palabra minutos, ¿no? Pero ante ello, nosotros vamos a ir indicando. Nos habla máquinas, ¿qué más nos dice? Chompas en 6 minutos. Lo demás va repitiendo. En este caso, he ido subrayando 3 palabras. Esas 3 palabras que yo he ido subrayando son 3 magnitudes. ¿Y cuál de las reglas de 3 vamos a tener que aplicar o utilizar? En este caso, como vemos que son 3 magnitudes, quiere decir es la regla de 3 compuesta, ¿no? Esa regla, ¿no? Recordarnos que por este método voy a desarrollar por el método de las rayas. Ahí tenemos la primera magnitud que son máquinas, ¿no? Saber, pues, ¿por qué le he puesto también? Para poder tener en cuenta en qué orden vamos a ir ubicando. Primero se pone el que produce. Si no hay, bueno, el que produce, ¿no? Si no hay el que ayuda, pasamos al otro, pues al tiempo. En el tiempo nos habla de minutos y luego nos habla de la obra. Y la obra que es que están confeccionando las chompas. Y son 3 magnitudes, de las cuales nuevamente ustedes tienen que volver a leer el ejercicio e ir completando. Primero nos habla 6 máquinas. ¿Qué más nos dice? Nos habla de 6 minutos. Acá nos dice 6 minutos. ¿Cuántas chompas? 6 chompas. Ahora en la pregunta, ¿cuántas chompas? Bueno, lo dejamos al final, ¿no? Confeccionarán va a ser X. Ahora, ¿qué más nos dice? 40 máquinas. Ahí tenemos 40 máquinas. ¿En cuántos minutos? 18 minutos. No se sabe cuántas chompas se van a tener que confeccionar. Y vamos a tener que aplicar el método de las rayas. ¿Y dónde vamos a tener que poner pues no esta parte del cruce que se va a realizar o el aspa? Está ahí. Entre minutos y chompas, ahí va a estar el X que vamos a tener que realizar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Multiplicamos 6 por 6, luego por el X. ¿Igualamos a quién? 40 por 18 y luego multiplicamos por 6. Si desean ustedes, multipliquen, pues 40 por 18 por 6. Luego lo dividen entre la multiplicación de 6 por 6, ¿no? O también pueden ir simplificando. En este caso voy a sacar 6 entre 6, sale 1, y al otro lado también 6 entre 6, me sale 1. ¿Qué más? Puedo sacar sexta de 6, 6 entre 6 es 1, y 18 entre 6 me va a salir 3. Ajá, muy bien. En este caso sexta, y ahí me va a salir 3, no es tercia, es 3. Luego ponemos baja, acá simplemente me queda X igual a ¿quién? Baja el número 40 y acá simplemente me va a quedar 3. ¿Y cuánto es 40 por 3?
es 120, ¿no? Donde X es igual a 120 chompas. ¿Por qué lo digo? Es que acá está esa variable X, por eso lo estoy diciendo chompas. Si acá yo tengo X, entonces hubiera dicho minutos, ¿no? Si hubiera tenido acá, máquinas. Depende de la posición que va ubicándose, esa variable se va a indicar al final. En este caso vamos a decir que 40 máquinas en 18 minutos van a confeccionar 120 chompas. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? ¿Alguna duda hasta ahí? Quizás van escribiendo a través del chat. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, si están ingresando recién, no hay ningún problema, porque la clase está siendo grabado, lo puede ir visualizando, ¿no? A veces, pues, hay diversas dificultades que podemos ir teniendo. Vamos continuando con otro ejercicio. Tenemos dos, nos dice meteoro, dice recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. ¿En cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo? En primer lugar, ustedes tienen que saber analizar y tener en cuenta, ¿no? Cuántas magnitudes se está considerando en el ejercicio. ¿Para qué? Para que puedan indicar si es simple o es compuesta, ¿no? Si es la regla de 3 simple o la regla de 3 compuesta. Acá nos habla, bueno, meteoro y se recorre en 24 segundos. Nos habla de segundos. Un tramo de una carretera con una velocidad. Nos habla de velocidad. Vamos a seguir, bueno, hasta ahí es la primera condición. Ahora en el otro vamos a ir indicando. La pregunta nos dice, ¿en cuántos segundos? Bueno, segundos ya hemos subrayado. La recorrerá si aumenta su velocidad. Velocidad también ya la hemos subrayado. Entonces, ¿cuántas magnitudes van a intervenir? Son 2 magnitudes. Ahí está en la resolución. Vamos a ir indicando lo que es segundos y lo que es la velocidad. Entonces, quiere decir que acá vamos a tener que utilizar para el desarrollo es la regla de 3 simple. Pero si se han dado cuenta, hemos visto en la parte teórica, la regla de 3 simple habían 2, una era directa y el otro era inversa. Pero antes de analizar, vamos a ir completando, ¿no? En segundos, primero nos habla 24 segundos, ¿cuánto es la velocidad? 120 metros por segundo. Otro nos dice, ¿en cuántos segundos? Bueno, X no sabemos, la recorrerá si aumenta su velocidad en 40. Si en el anterior tiene 120 su velocidad, está aumentando en 40, o sea, quiere decir que 120 lo vamos a sumar más 40. ¿Cuánto sale eso? Nos va a salir 160 metros por segundo. Ahora sí, analizamos para ver cuál de los métodos es, pues, ¿no? Si es directa o es inversa. Y ese análisis, bueno, en la parte teórica lo mirábamos, o sea, al inicio. Pero, ¿qué está sucediendo al inicio? Tenemos una variable. Entonces, si tenemos una variable, hay que ir primero en esta parte, pues, ¿no? Analizar. ¿Qué está sucediendo? En la velocidad está aumentando. Si la velocidad está aumentando, ¿qué sucede en los segundos? ¿Aumentará o va a disminuir? Va a tener que ser, o sea, va a disminuir o en otras palabras, va a tener que realizarse en menos segundos, pues. Si uno, ¿no? O sea, está recurriendo con una mayor velocidad, ¿qué va a suceder? Pues va a tener que llegar con menos segundos, pues. ¿Es cierto o no es cierto? Si es cierto, de esa forma ustedes tienen que ir analizando. ¿Y cuál de las reglas de 3 vamos a tener que aplicar? ¿Será simple o en este caso es simple directa o es la regla de 3 simple inversa? ¿Cuál de las reglas es? En este caso,
¿no? Vamos a tener que desarrollar con el método de la regla de 3 simple inversa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que multiplicar de manera directa, ¿no? De acuerdo a la flecha que se va mostrando. Quiero indicar que el 24 por 120 se va a multiplicar y eso va a ser igual a ¿quién? A X por 160. Desarrollamos. En este caso de 120 lo estoy dividiendo entre 40, me sale 3. ¿Y quién más puedo dividir? Este 160 lo puedo dividir entre 40. ¿Cuánto es? 4. Porque 4 por 40 me va a salir 160. Igual manera, el 3 por 40 sale 120. Por eso cada uno de ellos se está dividiendo entre 40. Tenemos 24 por 3 es igual a X por 4. ¿Quién más yo puedo simplificar? Puedo sacar cuarta. ¿De quién? De 24. 24 entre 4 sale 6 y 4 entre 4 es 1. Y me va quedando 6 por 3 es igual a X. X por 1 es X. ¿Y cuánto es 6 por 3? Es 18. X es igual a 18 segundos. Y va a cumplir también, ¿no? De acuerdo a la condición según que hemos considerado. Mira, de esa manera ustedes tienen que ir comprobando si es cierto lo que les ha salido. En este caso nos ha salido 18. ¿Qué está sucediendo? Ve, yo de lo que tenía 24 segundos, acá ya tengo 18 segundos y he considerado que es menos y es verdadero. Entonces quiere indicar que el desarrollo que se ha realizado es la correcta. O sea, es la regla de 3 simple inversa, ¿no? Que se ha ido desarrollando. Porque tenemos en este caso 2 magnitudes y aparte también que está sucediendo que una de las magnitudes está disminuyendo y el otro está aumentando. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, Miss, ninguna. Vamos continuando con otro ejercicio. Tenemos el ejercicio 3. Nos dice lo siguiente: si 10 sastres hacen 20 ternos en 12 días, ¿en cuántos días 6 sastres harán 15 ternos? Igual ustedes, en primer lugar, ¿no? Tienen que ir analizando cuántas magnitudes va interviniendo. Primero nos habla sastres. ¿Qué más nos dice? Ternos. ¿Qué más nos hablan? Días. Ahora en la pregunta, ¿en cuántos días? Bueno, días ya subrayamos, 6 sastres, también ya lo subrayamos, sastres, harán 15 ternos, que ternos también ya le hemos subrayado. En total, ¿cuántas palabras se ha ido subrayando? Son 3 palabras, entonces quiere decir que son 3 magnitudes. Y vamos a ir ordenando. No es que yo primero subrayé sastres, luego lo voy a poner ternos y luego lo pongo días. Ya no. Es de acuerdo. A ver, voy a visualizarlo. Si es que en realidad, bueno, no le he mostrado. Quizás voy a ir indicando. Para quizás lo que han ido llegando tarde lo puedan ir visualizando. Ahí tenemos sastres, días y ternos. En ese orden. O sea, primero se va poniendo el que produce, pues, ¿no? En este caso son los sastres. Luego vamos a ir viendo el que ayuda. Bueno, no hay. Ahora el tiempo es lo que se va a poner primero. El tiempo pueden ser años, meses, días, ¿no? En este caso es días. Y el otro, pues, es la obra, ¿no? Que se está realizando. En este caso se está haciendo ternos. Por eso en ese orden se va considerando. Y jóvenes, no es que de acuerdo a lo que me va indicando en mi ejercicio, yo lo voy a ir anotando. No, es de acuerdo al método que se va a tener que realizar, en este caso el método de las rayas. Ahí tenemos 10 sastres, están realizando en 12 días, ¿cuántos ternos? 20 ternos. Ahora en la pregunta nos habla, o en cuántos días, bueno, ahorita ponemos, ahora nos habla en sastres, hay 6 sastres, no sabemos cuántos días van a realizar 15 ternos. ¿Y cómo aplicamos? Por el método de las rayas, que quiere decir, multiplicamos 10 por 12 por 15 y ese es igual a ¿quién? 6 por X por 20. De ahí ya ustedes, ¿no? Ya vean de qué manera desarrollan, pero yo lo que realizo es tratar de ir simplificando. En este caso,
10 entre 10 voy a dividir, sale 1, y 20 entre 10 me sale 2. ¿Quién más? 12 voy a dividir entre 6, sale 2, 6 entre 6 es 1. Y me va quedando lo siguiente, pues acá yo tengo, acá faltó quizás simplificar, acá saco su mitad, acá también saco su mitad, miren, ambos, mitad, mitad, o sea, 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1. Y simplemente me queda ¿quién? Acá me queda el número 15 y acá el X. Nada más, porque lo demás son 1. Esto de acá estoy volviendo a indicarles para que ustedes se den cuenta, ¿no? Nunca olvidarnos que acá está el PAT. Primero está PAT y luego el OCO. La P es el que produce, ¿no? En este caso, pues, nos habla de desastres, ¿no? Según el ejercicio. Y luego he ido considerando el tiempo, ¿no? El que ayuda no hay, pues. Ahora, el tiempo sí hay días. Y luego, finalmente, la obra, ¿no? No interesa si simplemente aparecen 3, ¿no? Lo importante es que ustedes tienen que ir considerando en el orden, según indica el método de las rayas. Pasamos a otro ejercicio. Tenemos ejercicio 4. Nos dice lo siguiente. Si 8 tractores, dice, pueden mover 400 toneladas de arena en 25 horas. ¿Cuántas toneladas de arena pueden mover 5 tractores en 20 horas? En este caso, van a tener en cuenta que hay 3 magnitudes. Primero tractores, luego vamos a poner horas y finalmente toneladas. Son 3. Ahí está, en ese orden lo que se ha ido considerando, ¿ya? Ponemos en los tractores, primero son 8 tractores, ¿y cuántas horas? Son 25 horas. ¿Cuántas toneladas? Con 400 horas. Ahora, en la pregunta, ¿no? Vamos a ir sacando los datos, nos dice cuántas toneladas, no sabemos. A ver, un momento. Ajá, no sabemos, se va a poner X. Ahí está, toneladas no sabemos, X. Pueden mover 5 tractores, ahí está, 5 tractores en 20 horas, ahí está, 20 horas. Luego hacen una multiplicación, ¿no? Por el método de las rayas, multiplicamos 8 por 25 por X es igual a ¿quién? A 5 por 20 por 400. Y ahí ya ustedes vean, ¿no? De qué manera se desarrolla. Pero lo más práctico, más fácil que pueden realizar es simplificar. Y ustedes quizás hay algunos están preguntando, pero ¿por qué lo simplifica? Yo puedo simplificar siempre en cuando antes del igual existe una multiplicación. Acá hay multiplicación, multiplicación. Y después de igual también hay una multiplicación. Pero si por ahí, ¿no? Y si fuera otro ejercicio estuviera planteado, hubiera el signo más o quizás el signo menos, ahí yo no puedo simplificar, jóvenes y señoritas. ¿Ya? Nunca olvidarse siempre en cuando se simplifica, cuando esté una multiplicación. ¿Por qué simplifico? Es que todo este número, por ejemplo, el 8 por 25 va a pasar al otro lado, pero pasa a dividir. Y si yo divido, como en la parte del numerador y denominador, en este caso se están multiplicando, puedo simplificar. Entonces, para no estar ahí dividiendo, pasando, lo más práctico y sencillo, antes de pasar otro procedimiento, traten de simplificar ahí. Si en caso hubiera, pues, la simplificación. ¿Quién voy a simplificar acá? El número 25 voy a dividir entre 5 y me sale 5. ¿Con quién? 5 entre 5 es 1. Luego voy a tener lo siguiente. 8 por 5 es 40, multiplicado por X igual a ¿quién? 20 por 400. Ahora yo ahí puedo dividir, en este caso 40 entre 40 me sale 1. ¿Y con quién? 400 entre 40 yo lo divido, me va a salir 10. Y 1 por X es X, igual a ¿quién? A 20 por 10. ¿Y cuánto es 20 por 10? X es igual a 200 toneladas. De esa forma es lo que se va desarrollando, ¿no? Por eso estoy indicando de acuerdo a los colores para que ustedes se den cuenta quién con quién se está simplificando, ¿no? Para que sepan
esa división. En este caso se realiza pues una división. Si ustedes dividen, tienen que dividir a ambos por un mismo número. Por eso acá el número 40 se está dividiendo entre 40 y este 400 se está dividiendo entre 40. Por eso me sale 10. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto, ¿no?, a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí tuvieran, ¿no?, alguna duda, ya me van consultando, ¿no?, de manera personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, jóvenes y señoritas. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesora. Gracias. Doctora. Hasta luego con todos.